Hola amigas y amigos, soy el doctor Rafael Ortega Rondón, tu psicólogo clínico online. Quiero darles la bienvenida una vez más a este espacio, que es su espacio, tu espacio, nuestro espacio psicoorientar en línea. En esta oportunidad les voy a conversar sobre emprender una bendición en tiempos de pandemia. Y abordo este tema por dos cosas fundamentales. En primer lugar, porque en estos tiempos siempre recomiendo a mis pacientes adelantar iniciativas de emprendimiento. Y en segundo lugar, porque cada vez que lo hago, mis pacientes me señalan que escriba algo sobre el tema porque a ellos les va bien y por eso lo tocaré en esta oportunidad. Emprender una bendición en tiempos de cuarentena. Les recuerdo, eso sí, que si es de su agrado, pueden regalarme un like o me gusta en mi cuenta Instagram, como ustedes saben es @psicoorientar, o en mi canal Psicoorientar en YouTube. En ambos pueden también hacer comentarios y en YouTube específicamente pueden escribir o suscribirte a mi canal y así recibirás de manera automática mis audios una vez sean difundidos. Entremos directamente en materia. La pandemia por COVID-19 y todas las medidas para controlarla no solo han afectado significativamente la salud biológica y psicológica colectivas, también ha golpeado, y eso lo sabemos todos, de manera brutal la economía de la gran mayoría de quienes habitamos el planeta Tierra. A pesar de ello, resulta significativo resaltar que emprender en estos tiempos de crisis surge como una verdadera actividad oportuna, válida, segura, posible y gratificante. Eso es realmente indudable. En otras palabras, para hacerlo más sencillo, ante una situación como la que vive la humanidad el día de hoy, o nos ponemos a llorar o nos reinventamos. Yo realmente apuesto por esto último. Vamos a reinventarnos. Ahora bien, en las grandes dificultades, los seres humanos pueden apelar a su inteligencia y sacar a relucir sus recursos propios individuales y colectivos para convertir precisamente esas dificultades en oportunidades. Algunos llaman a esta actitud resiliencia. Para ello, deberán entender que el emprendimiento resulta una respuesta válida para revertir el proceso. Los momentos críticos, lo dice la historia de la humanidad, siempre han servido o siempre han sido un camino directo, una especie de alfombra roja para emprender. Muchos proyectos de gran magnitud a nivel mundial han surgido durante situaciones como la que vivimos actualmente a nivel planetario. Es precisamente en situaciones de crisis donde afloran aspectos tales como la creatividad y donde surgen excelentes proyectos, pero resulta imperativo, importante, recordar que para tener éxito en la concreción de esos proyectos, los mismos deben ser puestos en marcha tomando en consideración el contexto donde nos desenvolvemos, por supuesto. En ese sentido, los futuros emprendedores, quienes quieran emprender, deben tener en cuenta que no todo aquel o aquella que emprende va a transitar por un camino de flores. Emprender exitosamente, debemos tenerlo claro, implica sortear una serie de obstáculos muy difíciles, motivo por el cual quien lo haga, emprender, deben reunir una serie de recursos materiales, psicológicos, conductuales que le garanticen el éxito en el ejercicio de su emprendimiento. Ahora surge la siguiente pregunta. ¿Realmente se aplica aquello de querer es poder cuando hablamos de emprendimiento? Algo que siempre escuchamos por ahí. Querer es poder. Frecuentemente escuchamos una especie de, eso se ha convertido en una especie de eslogan, que además es un eslogan engañoso, que dice, querer es poder. Debo aclarar que desde mi perspectiva, eso sí, respetando la diversidad y la opinión de otros, más bien debemos afirmar, querer no siempre es poder. Así nos evitaremos tantos conflictos, frustraciones, problemas, dificultad y desencuentros. Tal vez debemos recordar siempre aquello que decían nuestros abuelos
entre comillas, con la intención no basta. No basta con la intención. Algunas personas piensan que para emprender debemos tener una actitud positiva, que con eso basta. Y además podemos algunas veces acompañarla de un trabajo arduo, sostenido, terrible. Pero en la práctica, esa actitud necesaria, porque son actitudes necesarias, y un trabajo incansable, son solo una rueda más de la carreta. Vivimos en el siglo XXI, en un mundo interconectado, y en realidad cuando se trata de emprender, esa acción de emprender debe ser ubicada tomando en consideración ese contexto donde nosotros nos movemos, donde vivimos. Y además otros aspectos, entre los cuales se encuentran el manejo de información, muy importante, y uno o más bancos de datos, también muy importante. Esos son factores determinantes, según mi opinión, para que una acción como esta, los emprendimientos, puedan ser exitosas. Si el emprendedor o emprendedora conoce al público que se va a beneficiar con él o los productos ofrecidos por quien emprende, si conoce sus gustos, preferencias y necesidades, si entiende además sus aspiraciones, si el proyecto a desarrollar le parece atrayente, atractivo, tendrá el camino trazado para alcanzar sus propósitos económicos. En ese sentido surge otra pregunta. ¿Existe una fórmula mágica para que un emprendimiento sea exitoso? Por ahí aparece mucha gente hablando y afirmando al respecto, diciendo que sí, que existen fórmulas para hacerse famoso, para ganar mucho dinero, para hacerse millonario, para hacerse rico. Pues mi respuesta es lo contrario. Definitivamente no. No existe una fórmula mágica para que un emprendimiento sea exitoso. Pero yo personalmente sí les garantizo que si siguen mis indicaciones y las ubican en sus respectivos contextos, en sus realidades concretas, en sus cotidianidades, el éxito de su emprendimiento estará garantizado. Lo demás dependerá estrictamente de cada uno de ustedes. En ese sentido, les sugiero varias cosas puntuales. 5. 1. Evaluar el contexto. Soy reiterativo, pero es importante evaluar el contexto. 2. Observar la comunidad a la cual va dirigida su acción. 3. Definir claramente cuáles son las necesidades de ese entorno social, de esa comunidad concreta. 4. Verificar si la idea inicial del emprendimiento genera interés. Y 5. Propagar la idea del emprendimiento entre allegados, amigos, conocidos, familiares y vecinos, para ustedes contar, para que esa idea genere expectativas y una vez se concrete pueda tener éxito. Si la idea cala en la comunidad luego de evaluar el contexto y ustedes se percatan que hay un interés verdadero en torno a su emprendimiento, deben pasar de inmediato al desarrollo de una verdadera y firme, ahí sí, actitud para emprender. Al tener contrastada la idea en la comunidad, que quede claro, la idea, ya puede ser considerada válida. Ustedes se han hecho de datos significativos, se han apropiado de datos significativos de información valiosa que deben manejar certeramente para comenzar a emprender. Debo aclarar en este punto que la importancia de descubrir necesidades en una población representa, eso sí, un paso fundamental en el camino exitoso de un futuro emprendimiento. ¿Por qué? Si ustedes como emprendedores pueden satisfacer esas necesidades, los habitantes de esa comunidad, blanco de sus acciones emprendedoras, obviamente se transformarán de manera directa en sus futuros clientes. Nadie puede negar que vivimos momentos complejos, críticos, desastrosos, dicen algunos. Ahora bien, los momentos de crisis, y eso está científicamente comprobado, abren las compuertas de las oportunidades y las oportunidades, son la base para emprender. Hay una paciente mía, María Luisa Goncalves,
una seguidora fiel, incluso de mi cuenta en Instagram y de mi canal en YouTube, recientemente me preguntó en un mensaje directo. Estoy autorizado para decir su nombre y por eso lo refiero aquí sin ningún tipo de problema. Doctor, ¿cuáles son las necesidades de la gente en tiempos de pandemia? Usted me está recomendando que yo lleve adelante un emprendimiento. Ahora, ¿cuáles son esas necesidades que la gente tiene en estos tiempos de pandemia? En realidad, las necesidades humanas, y así le respondo, están determinadas en mayor grado por ese contexto del cual ya les he hablado y sobre el cual he reiterado varias veces en este audio. En los actuales momentos, difícilmente tenga éxito emprender, montar un centro de ejercicio, un gimnasio, una heladería o un cibercafé. La cuarentena y las medidas preventivas para cortar las cadenas de contagio por COVID-19 acabarían con esa iniciativa de negocio. O sea, no es que un cibercafé, una heladería, un gimnasio no sean algo atractivo para la gente, pero en el contexto actual, obviamente, a menos que lo haga, o sea, en el caso del gimnasio, que lo hagan por internet, o sea, estarían destinados al fracaso. Por el contrario, las ventas por internet a domicilio, o como se le llama ahora, deliveries, serían un tiro al piso. Por tal motivo, resulta necesario que quienes desean emprender observen el entorno, estén pendientes, atentos, alerta, moscas, con el movimiento de las necesidades o tendencias locales, regionales, nacionales y también globales, lo cual servirá de guía para cazar, entre comillas, excelentes oportunidades de negocios e iniciar emprendimientos ajustados a la realidad concreta. Ahora voy a analizar voy a hacer algunas consideraciones necesarias para emprender el día de hoy. Todos aquellos o aquellas que desean emprender deben tener en consideración el impacto que sus emprendimientos pueden causar. No solo en términos de los beneficios económicos, sino también los efectos que sus acciones, por así decirlo, puedan tener sobre la comunidad. Esto incluye posibles efectos negativos. Por ejemplo, hay que considerar el impacto ambiental. Los nuevos emprendedores o emprendedoras deben reconocer la gran responsabilidad que tienen en tiempos de pandemia, y en ese sentido la relación comercial entre estos y la comunidad de beneficiarios de sus emprendimientos debe ser diferente a la que se instauró antes de la COVID-19. Realmente el cliente deja de serlo y se convierte en un amigo, amiga, allegado, allegada, vecino, vecina, en una relación comercial que debe ser cercana y psicológicamente asertiva y principalmente afectiva. Insisto sobre eso. Veamos ahora, ¿qué hacer para emprender en tiempos de pandemia? ¿Qué hacer? Para emprender en tiempos de crisis, y la pandemia ha generado una crisis muy profunda, muy grande, resulta fundamental, prioritario, indispensable, vital, estudiar esa crisis en todas sus aristas y dimensiones. Reconocer, empezando por ahí, que se vive una situación compleja que afecta significativamente nuestro aparato psicológico y en consecuencia nuestras decisiones, es un punto de inicio, puesto que cualquier cosa que no tomemos en consideración, por más pequeña que ésta sea, definitivamente afectará esas decisiones, y eso vale para cualquier actividad que proyectemos, más aún cuando se trata de emprendimientos. Deben recordar que la prioridad es la gente. Emprender lleva consigo la responsabilidad de generar impacto en esa gente, más aún cuando vivimos en momentos de pandemia. Por lo tanto, los emprendedores deben contribuir, de acuerdo a sus posibilidades, con acciones para evitar la propagación del nuevo coronavirus. ¿Cómo hacerlo?
siguiendo las normas de bioseguridad, cuidando a sus equipos de trabajo y obviamente a la comunidad que compra o se beneficia del producto del emprendimiento. Deben también canalizar los miedos y desterrar el pánico. Comenzar siempre es difícil. Sin embargo, muchos emprendimientos comienzan con un éxito inusitado y la gente se emociona, con niveles excelentes de ganancia. A esa circunstancia la suelo yo en lo particular denominar efecto de novedad y genera expectativas que son irreales en los emprendedores. Todos los negocios tienen alzas y bajas y eso debemos reconocerlos. Los nuevos emprendedores deben entender esta dinámica para no dejarse envolver por los miedos y el pánico en los momentos de bajas. Por el contrario, en esas etapas deben hacer los ajustes y apelar a la creatividad y la innovación. Al entender esa dinámica, los emprendedores estarán enfocados para tomar decisiones asertivas, las mejores decisiones, pues, a corto, mediano y largo plazo. También deben considerar que la organización es fundamental. Cuando se trabaja para otras personas, o para otra persona, para una empresa, deben ser organizados y responsables. Cuando ustedes emprenden y llevan adelante sus propios negocios, deben serlo mucho más, mucho más. En ese sentido, la agenda será una compañera fiel. Llevar una agenda, leerla a diario y cumplirla resulta no solo necesario, sino también fundamental, indispensable. Recomiendo que realicen listas de ideas para resolver problemas de abastecimiento a la comunidad, tomando en consideración los rubros o servicios que esta comunidad necesita. Establezcan jerarquías y prioridades, teniendo siempre en consideración la realidad de la comunidad objetivo y sus propias posibilidades. Estas listas serán indispensables para poder desarrollar propuestas concretas y para solucionar tales necesidades. Una vez que ustedes tengan clara una idea específica para emprender, deben realizar acciones para contrastarla con la realidad. Para ello, deben precisar si el problema que tratan de resolver con el emprendimiento realmente lo es para esa comunidad concreta. A veces algunos emprendedores, no pocos por cierto, lo hacen tomando en consideración sus propios gustos y prioridades. Eso es muy frecuente. No los gustos y prioridades de la comunidad objetivo. Esto realmente es un grave error. Recuerden, estamos en pleno siglo XXI. Utilicen responsable y sistemáticamente los medios digitales y las redes sociales. Estas son herramientas sin las cuales un emprendimiento en estos tiempos no tendrá futuro. Por eso siempre sugiero dejar esta actividad en manos de profesionales, que los hay y muchos. Una buena inversión en este sentido siempre estará muy bien justificada, puesto que el éxito de un emprendimiento dependerá en gran medida de la forma como se maneje este aspecto. Ok, amigos y amigas, ahora paso a analizar algunos aspectos que creo que deben considerar para emprender durante la pandemia. El primero de ellos es la seguridad. Para embarcarse en el barco de un emprendimiento deben trabajar apelando a la lógica, pero también a la confianza, al optimismo y a la racionalidad. De esta manera, ustedes podrán convertir en realidad algo que inicialmente puede parecer utópico, difícil y hasta imposible. Por ello resulta de gran ayuda que puedan entender
que emprender en momentos de dificultad social resulta altamente gratificante, porque los emprendimientos tenderán hacia la solidez y el profesionalismo. Además, si ustedes, como siempre digo, si ustedes apuntan bien, la competencia será escasa o prácticamente nula. El segundo punto es la austeridad. Aunque le pueda parecer paradójico, comenzar de cero con escasos recursos, midiendo todo lo que hacen y están por hacer, es una de las grandes ventajas de emprender en tiempos de pandemia. De esta manera, se ajustan al máximo tanto costos o costes y gastos. Y esto estandariza, regula y controla las perspectivas. A veces, perspectivas que a veces están infladas o superinfladas por un optimismo mal entendido. Recuerdan lo que les señalé al comienzo. Querer no siempre es poder. Entender esto, como ya les dije, resulta vital, ya que sus planes para llevar adelante sus emprendimientos serán elaborados por ustedes aterrizando, pisando tierra. El tercer aspecto habla o tiene que ver con la entereza. Comenzar no siempre implica triunfar. Eso en los negocios es más evidente. Y los emprendimientos son actividades de negocios, de nuevo tipo, pero negocios al fin. En consecuencia, los nuevos emprendedores deben estar conscientes de esa máxima. El posicionamiento de la mayoría de los emprendimientos hoy día ocurre luego de cierto tiempo, pero el trabajo, la constancia, la perseverancia, la organización, la entereza, la cordura y hasta la estabilidad psicológica lo garantizarán a mediano plazo y, por supuesto, que estarán en un mejor momento cuando se establezca una nueva normalidad y surja de nuevo la economía local, regional y global, cuando éstas resurjan. También debemos considerar el aspecto capital, el capital. Esta es una oportunidad extraordinaria para la creatividad y la inventiva. Es decir, la crisis. Cuando hablamos de los recursos necesarios para emprender, realmente no existen limitaciones ni hacia abajo ni hacia arriba. Claro, dependiendo del capital que cada quien maneje. Y así podrán aspirar a proyectos pequeños, medianos o más grandes, amplios. Deben entender que hacer un esfuerzo adicional para conseguir los mejores proveedores y los más bajos precios sin descuidar los criterios de calidad es una tarea relevante, importante. También debo recordarles o hablarles sobre el abastecimiento. En el presupuesto, que está muy asociado al capital, se debe tomar en cuenta un margen hacia arriba de inversión, porque el dinero procedente de lo que puedan vender tardará un poco en llegar, lo cual dificultará la reposición de inventario. Ese margen variará de acuerdo al capital disponible y la cantidad de insumos que necesiten. Otro aspecto es la flexibilidad. Ustedes deben contratar personal, 1, 2, 3, N personas, dependiendo, eso sí, del capital, pero principalmente deben tomar en consideración la demanda del público. No van a tener un equipo de 10 personas para realizar actividades que pueden perfectamente ejecutar solo 2. Del mismo modo, deberán contratar tantas personas como sean necesarias para cumplir con la demanda pública. O sea, si hay mucha demanda, tienen que contratar más personas. Lo recomendable es dinamizar las estructuras y ajustarlas a las realidades concretas. También hay otro aspecto que creí conveniente puntualizarlo, que tiene que ver con el servicio que ustedes prestan como emprendedores. En este contexto de pandemia, cuarentena y protección, quien preste un mejor, cercano y seguro servicio tendrá el éxito asegurado. Los emprendimientos de nuevo tipo
deben dispensar una atención personalizada, cercana, íntima, empática, asertiva, amigable con los proveedores y obviamente con los receptores del servicio que ustedes ofrecen. Recuerden todos y todas, en el detalle estará la diferencia. Ahora, hablemos de los compradores. El mejor amigo para que un emprendimiento llegue a una comunidad más amplia o de difícil acceso es el doctor Internet, o el doctor Google. Descartar esta posibilidad porque usted, señor emprendedor o emprendedora, no sabe nada de eso, es una tontería, es una desventaja que debe subsanar de inmediato. ¿Cómo? Contratando a otra persona o estudiando usted y documentarse. Yo realmente recomiendo contratar a otra persona. Ese dinero será bien invertido. Luego vienen las redes sociales y medios electrónicos, otro aspecto a considerar. Desde un comienzo, utilicen los recursos del marketing digital. Utilicen los recursos del marketing digital. Entre otros, las redes sociales, los grupos por WhatsApp, Telegram, Instagram, correo electrónico o página web, solo por nombrar algunos. Finalmente, en cuanto a este punto, debemos tener en consideración las tendencias. Es un aspecto sumamente importante. Mucha gente se olvida de las tendencias. Y las tendencias es un aspecto que debemos considerar para tener éxito cuando llevamos adelante un emprendimiento. Las tendencias, ¿por qué las tendencias? Porque las tendencias señalan la ruta, las tendencias señalan el camino para emprender. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo un poco radical. Si las tendencias, para que me entiendan, si las tendencias señalan que el sector alimentos es prioritario para una comunidad específica, resultaría inadecuado, no estoy hablando de atractivo, ¿no? Resultaría inadecuado vender casco para ir a la luna, porque no todo el mundo va a la luna. Eso lo harán o lo han hecho muy pocas personas y en el futuro lo harán otras, en todo caso privilegiadas. Entonces, vender casco para ir a la luna, en vez de vender alimentos, cuando la tendencia señala que el vender alimentos es prioritario para una comunidad específica, es un pecado mortal, por decirlo de alguna manera, cuando hablamos de emprendimiento. Espero que estos consejos sean de su utilidad y tal cual recomiendo a mis pacientes, les digo, dejen de quejarse. La realidad es la realidad y la pandemia por COVID-19 ha traído muchas dificultades para todos y todas los y las habitantes del planeta, incluyendo las dificultades económicas. Estos problemas van a persistir o se van a agravar con el pasar del tiempo. Esa es la realidad. Solo ustedes tienen la posibilidad de trascender esta situación. Y yo les pido por favor que levanten la cara y atrévanse a emprender. Una bendición en tiempos de cuarentena y de pandemia. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este nuevo encuentro. Espero que les haya gustado el tema. Si les gustó, pueden regalarme un like o un me gusta en mi cuenta Instagram, @psicoorientar, o en mi canal Psicoorientar en YouTube. En ambas pueden también hacer comentarios y específicamente en YouTube pueden suscribirse a mi canal y así recibirán automáticamente mis audios una vez sean difundidos. Ese será mi mejor premio. Para el próximo encuentro estaré conversando sobre otro tema de interés en este esfuerzo colectivo por promover la salud psicológica. Y recuerden, la vida no es fácil ni difícil, solo es compleja. Y en el transitar de esa complejidad, la orientación psicológica resulta fundamental. Hasta la próxima.